Bueno, bienvenidos a esta nueva explicación visual. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema absolutamente fascinante y que os aseguro nos toca muy de cerca a todos: la verdad objetiva. A ver, pongámonos en contexto. Durante milenios, los seres humanos hemos vivido apoyados en certezas absolutas, en cimientos inamovibles. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso se desmorona de repente? Para entenderlo, vamos a utilizar las ideas, un tanto disruptivas, de dos gigantes de la filosofía, Friedrich Nietzsche y Michel Foucault. Como veréis a continuación, nos van a dar las claves exactas para comprender nuestra realidad digital moderna, esa en la que, queramos o no, todos vivimos pegados a una pantalla. Vamos allá. Para no perdernos, vamos a trazar rápidamente nuestra hoja de ruta. Punto 1. La ilusión histórica de la verdad. 2. El señor Nietzsche y sus ideas sobre la perspectiva y el poder. 3. Daremos un salto a Foucault y su análisis de la vigilancia. 4. Veremos cómo narices se construye la normalidad. Y 5. Aterrizaremos todo este viaje en nuestro presente digital. Arrancamos con la sección 1, la ilusión de la verdad, la historia de la certeza absoluta. Fijaos en esto. Durante la mayor parte de nuestra historia dábamos por hecho que la realidad tenía un suelo de hormigón armado, un cimiento súper estable. Todo empezó muy atrás, con Platón y su famoso mundo de las ideas. Luego llegó la Edad Media y sustituyó esas ideas por el Dios del cristianismo como la base de absolutamente todo. Más adelante, con la Ilustración, cambiamos de bando y depositamos esa misma fe ciega en la razón científica. Si lo pensamos bien, a pesar de sus enormes diferencias, todas estas épocas compartían algo fundamental: creían en una base inamovible. Pero llegamos al siglo XIX y esa confianza tan sólida sufre una crisis monumental. Se rompe en pedazos. Y eso nos lleva directamente a la sección 2. Nietzsche, perspectiva y poder, desmontando lo absoluto. Aquí es exactamente donde entra Friedrich Nietzsche, y literalmente hace saltar todo por los aires. Suelta una de las afirmaciones más potentes de la historia del pensamiento. No hay hechos, solo interpretaciones. Brutal, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que la razón humana no es un cristal puro y transparente. Para nada. Nuestras creencias están fuertemente manchadas, o mejor dicho, condicionadas, por nuestras emociones, nuestros instintos y nuestro contexto. De repente, la razón pasa a ser una simple herramienta más al servicio de la vida. Y así llegamos al famoso concepto del perspectivismo. Ahora bien, cuidado con esto. No significa que la realidad no exista o que cualquier opinión absurda valga lo mismo que un hecho. No. Lo que subraya es que nuestro acceso a la realidad siempre pasa por un filtro. Es como llevar puestas unas gafas tintadas. Nunca vemos el mundo tal y como es, de forma desnuda, sino que lo interpretamos a través de las lentes de nuestra propia época, cultura e historia vital. Para rascar debajo de la superficie, Nietzsche usa una herramienta que es como un auténtico martillo intelectual: la genealogía. En lugar de preguntarse si un valor es bueno o malo de forma abstracta, lo que hace es investigar su origen histórico. Se pregunta, ¿a quién le interesaba que esto se considerara bueno en primer lugar? Es un método perfecto para quitarle esa careta de eternidad a los valores occidentales y destapar los intereses reales que había ocultos detrás de ellos. Al aplicar este martillo, se encuentra con un contraste fascinante. Por un lado, identifica la moral de señores, los grupos fuertes, que valoraban el orgullo, la fuerza, la afirmación vital. Por otro, los grupos débiles, con la moral de esclavos. Según Nietzsche, los valores tradicionales que hoy damos por sentados, como la humildad o la resignación, no surgieron por ser puros, fueron una reacción defensiva. Como los grupos débiles no podían imponerse por la fuerza, le dieron la vuelta a la tortilla y transformaron su propia debilidad en una virtud moral. Todo esto desemboca en la que probablemente sea la frase más famosa y peor entendida de toda la filosofía: Dios ha muerto. Y no es un comentario sobre ir a misa los domingos. Es algo muchísimo más profundo. Significa que Occidente ha perdido la fe en esos pilares absolutos de los que hablábamos al principio. El ancla, el garante supremo de la verdad y el sentido, ha desaparecido de nuestro horizonte cultural. Nos hemos quedado sin red. ¿Y qué pasa cuando te quitan la red? Pues que llega el nihilismo. Es esa sensación de vacío desorientador, como cuando el suelo se abre bajo tus pies. Se caen los cimientos antiguos, pero aún no tenemos valores nuevos, sólidos para reemplazarlos. En ese espacio intermedio reina la falta de sentido. Es un diagnóstico bastante crudo, pero tremendamente preciso de lo que siente el individuo moderno. Para cerrar la etapa de Nietzsche, hablemos de arte y de vida. Él veía nuestra cultura occidental totalmente desequilibrada. Creía que habíamos reprimido sistemáticamente el impulso vital, caótico, pasional y excesivo, lo que él llamaba lo dionisíaco, y todo para favorecer a lo apolíneo, el orden rígido, la medida, la racionalidad estricta. Básicamente pensaba que habíamos asfixiado nuestra propia vitalidad por un exceso de reglas y de orden. Pasamos a la sección 3. Foucault. Vigilancia y control. Las cadenas invisibles.
Bueno, damos un salto en el tiempo y nos metemos en el siglo XX. Michel Foucault coge el testigo de Nietzsche y usa ese mismo método investigador y clínico para analizar cómo funciona realmente el poder, y nos descubre un cambio de paradigma brutal entre los siglos XVIII y XIX. Antes, el poder soberano era un espectáculo tremendo, castigos físicos y ejecuciones públicas para que todos los vieran. Sin embargo, la modernidad cambia esas espadas por un poder disciplinario mucho más sutil y sofisticado, basado en mecanismos totalmente invisibles de control. La metáfora definitiva de todo esto es el panóptico. Imaginemos el diseño de una prisión circular con una torre de vigilancia en el centro. El truco maestro de este diseño es que el guardia no necesita observar constantemente a cada preso. Basta con que el recluso crea que puede ser observado en cualquier momento, sin saberlo a ciencia cierta. El resultado, que la propia persona asume el papel del vigilante. El control externo desaparece porque se ha interiorizado. Entramos en la sección 4. El poder de la normalidad, produciendo al sujeto. Tradicionalmente, siempre hemos pensado que el poder solo sirve para reprimir, para decirnos, no hagas esto. Pero Foucault nos demostró que en realidad el poder nos fabrica, produce activamente quiénes somos. Y esto ocurre en lugares súper cotidianos como los colegios, los hospitales o las fábricas, mediante un proceso que va paso a paso. Primero, organizan nuestros comportamientos. Segundo, nos clasifican como individuos. Tercero, definen claramente qué es la normalidad. Y cuarto, producen conocimientos sobre nosotros basados en esa línea. Ojo a este punto porque es clave. Foucault argumenta que hay un vínculo inseparable entre poder y saber. Para él, el conocimiento jamás es neutral. Pensemos en la medicina, por ejemplo. No se limita a curar, sino que tiene la autoridad para dictar qué cuerpos son sanos y aceptables y cuáles son patológicos. La psiquiatría clasifica nuestras conductas. Las escuelas usan los exámenes para definir qué capacidades son normales. Es decir, lo que una época considera como verdad opera siempre de la mano de sus instituciones de poder. Y por fin llegamos a la sección 5, nuestro presente digital, el algoritmo y la identidad. Ahora es cuando todas estas piezas del rompecabezas encajan perfectamente en nuestro siglo XXI. Pero antes de meternos en Internet tenemos que entender un término clave de Foucault, la biopolítica. El poder moderno ya no se conforma con gestionar territorios o castigar delitos, administra la vida en sí misma, desde la salud pública hasta la higiene o la esperanza de vida. El sistema regula la biología de poblaciones enteras, ejerciendo una organización social profundísima. Esto nos construye un puente directo y rapidísimo hacia lo que hoy llamamos capitalismo de vigilancia. Fijaos que es el panóptico, pero llevado a su máxima expresión, el panóptico digital. Millones de personas regalamos de manera totalmente voluntaria nuestros datos y hábitos a plataformas y empresas tecnológicas que nos rastrean al milímetro. La vigilancia de hoy no necesita muros físicos de prisión, se ha vuelto algorítmica y, sorprendentemente, la deseamos. Simultáneamente, estamos viviendo en carne propia esa fragmentación de la certeza que Nietzsche predijo hace más de un siglo. Bienvenidos a la era de la posverdad. En el paisaje digital actual, el rigor científico tiene que pelear por nuestra atención en el mismo espacio que las teorías de conspiración y la manipulación masiva. Las verdades absolutas se han disuelto por completo en un océano enorme de narrativas, confirmando esa idea de que la verdad y los intereses de poder son a menudo inseparables. Y todo esto nos deja frente a una pared, con una reflexión ineludible. Si resulta que nuestras identidades y nuestra idea de lo normal han sido moldeadas durante siglos por distintas instituciones y hoy, encima, están dirigidas por algoritmos diseñados específicamente para captar nuestra atención y perfilar nuestros gustos, parémonos a pensar, ¿hasta qué punto somos realmente libres en nuestras decisiones? En un mundo hipervigilado y obsesionado con la normalidad, esta es, sin duda, la gran pregunta con la que debemos quedarnos hoy. Dadle una vuelta porque tiene mucha tela. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración visual. Hasta la próxima.